Buenas noches, participantes de ISADE Universidad, sede Panamá. Mi nombre es Yesid Buitrago y estaré encargado de impartirle el curso de Derecho Constitucional 1. Este curso está dirigido para estudiantes que conforman la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas como tal, que oscilan entre edades de 17 años hacia adelante, hasta adultos, por qué no decirlo, que forman parte de este grupo selecto de Derecho Constitucional. Bien, arrancando inicialmente, el tema a desarrollar de hoy es sobre las generalidades de la Constitución Política de Panamá. En este tema, para esta primera clase, estaremos abordando temas como el concepto de una Constitución Política de Panamá, de igual manera, cómo es su clasificación como tal, cómo aplica su clasificación dentro de nuestra Constitución Política actualizada. Otra clasificación atiende a los principios que vamos a estar desarrollando de una manera amplia y donde nos daremos cuenta de cómo se van subsumiendo estos principios doctrinales que aplican dentro de la Constitución Política de Panamá, es decir, dentro del derecho constitucional panameño, atendiendo siempre a una legislación interna conformada desde la norma madre, la norma fundamental, la norma suprema, que es la Constitución Política de la República de Panamá. Continuando, ¿verdad? Procedemos ahora a definir este concepto de constitución como tal. La constitución para un país, ¿qué representa? Para un Estado, para una nación, ¿qué representa? Este es un texto de carácter jurídico supremo, donde estaremos encontrando el fruto del poder constituyente que fundamenta, indicando según lo normativo estas disposiciones establecidas como tal, todo el ordenamiento que se sitúa y que se recoge y se organiza a través de una norma supranacional como tal. Todo este ordenamiento situándose en él como una norma que define y crea los poderes constituidos, limitándolos al servicio de las personas. Estos poderes constituidos del Estado, que son los que se limitan y están a beneficio o a potestad o al servicio de las personas. Es decir, los derechos humanos, partiendo, ¿verdad? De igual manera, el comportamiento que deben tener los poderes del Estado dentro del derecho interno panameño, y de igual manera las formas o el conocimiento de cómo hacer valer su derecho constitucional, ¿verdad? Que al final, en un Estado de Derecho, que es nuestro país de Panamá, usted puede hacer valer y gozar de todos estos derechos. Viendo la estructura, ¿verdad? Para hablar de la estructura nos tendríamos que enfocar en dos clasificaciones, en una estructura formal y en una estructura parcial como tal. Dentro de la estructura formal, vamos a estar encontrando cómo este texto constitucional se establece ya mediante la doctrina y se clasifica de la siguiente manera. Se da la justificación del poder constituyente ordinario, es decir, este poder constituyente de estas constituciones que han primado dentro de la República de Panamá. Se da una soberanía nacional. Si bien es cierto, hoy en día sabemos que nuestros presidentes, nuestros administradores del Estado como tal, nosotros los elegimos, ¿verdad?, por una libre elección, es decir, por el voto. Siendo así, Panamá es un país soberano en todo el sentido de la palabra, porque nosotros ejercemos ese derecho al sufragio, el derecho al voto. De igual manera, se constituye por poderes constituidos, que estos poderes son los poderes que vienen trabajando de una manera separada, pero de una manera armónica, en conjunto al final, para buscar ¿qué? Para buscar alguna solución con respecto a este ordenamiento jurídico constitucional que debe prevalecer en el Estado como tal. Y estos poderes constituidos, es decir, esta separación de poderes, entre los tres poderes que hoy conocemos, ¿verdad?, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano legislativo, van a trabajar conjuntamente, pero
al final buscando siempre salvaguardar el bien constitucional del Estado panameño como tal, es decir, de todas las personas que están debidamente asentadas en este país de Panamá. Enumeraremos los derechos fundamentales que van a atender a la parte dogmática. Estos derechos fundamentales, como por ejemplo podemos citar el derecho a manifestarse de una manera pública, el derecho de igual manera a transitar de una manera libre. Este es el derecho de libre tránsito que constituyen los derechos fundamentales del individuo como tal. El derecho a profesar alguna religión, la religión que a libre albedrío el ciudadano panameño decida o elija al final. El derecho, ¿verdad?, de la libre expresión como tal, de igual manera el derecho de accionar libremente cuando se está actuando contra su voluntad, está retenido contra su voluntad mediante la acción, ¿verdad?, del habeas corpus como tal. De igual manera, la acción del habeas data, que mediante esta acción usted puede hacer valer el derecho de la información como tal. Un artículo 25 es un artículo que prima sobre todo individuo, es un artículo básico, fundamental, que reconoce que usted no puede declarar contra sí mismo ni contra un segundo grado de afinidad o contra un cuarto grado de consanguinidad. Es decir, no puede declarar de cierta manera ni contra su persona ni contra los suyos como tal. Sin embargo, vemos también dentro de estos derechos fundamentales el amparo de garantías que atiende el artículo 54 de la Constitución Política, el debido proceso, que es un artículo, ¿verdad?, que al final se demanda de una manera mediante esta acción de amparo de garantías constitucionales, ya que el mismo artículo 32 establece que debe haber un procedimiento como tal para toda aplicación o para todo proceso o para todo tipo de mecanismo que se esté realizando dentro de la jurisdicción nacional. Y tiene que ser, ¿verdad?, de una manera cumpliendo a cabalidad con lo establecido en todas estas disposiciones como tal. Una estructura formal y una estructura material. Esta estructura material va a tender o se va a subdividir en tres partes. Este texto constitucional se va a subdividir en tres puntos básicos donde se desgrana como tal la Constitución Política de Panamá. El primer punto es un preámbulo. En este preámbulo debe estar establecido el objeto por el cual se crea la Constitución Política, se crea estas leyes, este compendio de leyes, con qué fin, con qué objetivos se van a crear, que van a regir para un país. ¿Cuál es el objetivo, verdad? Que viene a ser por la patria, por la nación, en este sentido. De igual manera, la parte dogmática que atiende a todos los derechos individuales de la persona, derechos individuales que se subsumen dentro de los derechos sociales de todos los individuos. Estos derechos sociales podemos encontrar el derecho a la familia, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a una educación, ¿qué podemos decir? Todos estos derechos, ¿verdad?, ampliamente se abordan de una manera o se acogen en diferentes códigos establecidos, diferentes legislaciones establecidas que se sustentan como una norma positiva, ¿verdad?, pero no una norma suprema nacional como tal. Es decir, vienen a ser normas secundarias que van bajo el sustento de la Constitución Política. Ahora, estos derechos fundamentales sustantivos, de igual manera, son estos derechos que le asisten a la persona como tal, por ejemplo, para accionar en derecho sobre una afectación que se le está proporcionando de cierta manera, ya sea una retención sin su consentimiento, más de 24 horas, acciona mediante un proceso de habeas corpus como tal. Estos derechos de igual manera procesales fundamentales los vamos a encontrar, ¿verdad?, regulados de igual manera en los diferentes códigos.
Código Civil, en el Código Penal, en el Código Laboral, el Código Administrativo, en todos los códigos que van a sustentar o se sustentan sobre la base de la Constitución Política de Panamá, aunque no formen parte de la Carta Fundamental escrita de manera literal, sí van a apoyar porque se subsumen sobre la base inicial que es la Constitución. Adicional a esta estructura, ¿verdad?, material, también está la conformación de la parte orgánica, que la parte orgánica es la separación de poderes, que les repito, como indicaba anteriormente, van a trabajar con el fin de salvaguardar el orden social y un Estado de Derecho para el país. Iniciando con los procesos o los principios doctrinales que se desarrollan dentro del derecho constitucional, que es el tercer tema, ¿verdad?, a desarrollar de la clase de hoy, vamos a estar citando la clasificación de los diferentes principios doctrinales que aplican en nuestra constitución política. Tenemos inicialmente la división de poderes. La división de poderes trata, como bien le indica la palabra, el concepto de que los tres poderes se dividen a la hora de realizar sus funciones, ¿verdad? Estas funciones o esta división tripartida del poder como tal del Estado parte desde la época clásica, desde nuestras primeras constituciones establecidas en el territorio panameño. Pero si bien es cierto, al final es necesaria esta separación de poderes, porque la misma permite un efectivo control interno y control externo de todo comportamiento jurídico que puedan tener esta separación de poderes. Es decir, no va a tener injerencia como tal un poder sobre el otro poder sobre las decisiones. Esto es lo que se estipula en un verdadero Estado de Derecho. Los principios doctrinales, ya para una segunda clasificación, vamos a citar lo que viene a ser el Estado de Derecho. El Estado de Derecho para nosotros los panameños, para Panamá, es un Estado prácticamente justo, un Estado justo porque si bien es cierto, todo individuo va a tener participación como tal, partiendo, ¿verdad?, desde una soberanía total. Este se crea de igual manera con una acción social y estatal y se encuentra sustento bajo una norma. Es decir, que un poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno. Cuando así un ambiente de respeto le va a asistir al ser humano y va a buscar de igual manera un orden público. Es decir, un Estado de Derecho tiene un ordenamiento jurídico que se debe de cumplir a cabalidad, un ordenamiento para tener un control del orden público como tal, para tener un control sobre las acciones que pueda desarrollar el individuo dentro de la sociedad, dentro del Estado. Y si no tuviéramos estas leyes, no tuviéramos este ordenamiento constitucional, Panamá no fuera un Estado de Derecho, porque si de cierta manera cada persona haría prácticamente lo que quisiera libre albedrío sin ningún tipo de control y habiendo un descontrol total en el país. Es decir, no habría un ordenamiento público. Pero si como ciudadanos panameños nosotros nos regimos a un Estado de Derecho, es decir, nos regimos a unas disposiciones o unas normativas establecidas constitucionales, nosotros gozamos de un Estado de Derecho como tal. Otro principio doctrinal que aplica para nuestra constitución política es la soberanía nacional. Esta soberanía nacional va a buscar o pretende que la nación, ya sea como una entidad abstracta y única, vinculada dentro de un espacio físico, tierra patria o patria, ¿okay?, a la que pertenecen todos los ciudadanos presentes que prácticamente están en el territorio panameño, como de igual manera los pasados y futuros, y se define como superior a los individuos que los componen. Es decir, si gozamos de soberanía
el pueblo tiene voz y voto dentro del país. El pueblo pertenece al poder como tal del Estado. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene la potestad de ejercer su poder. ¿De qué manera ejerce su poder el pueblo? Al ser escuchados, al emitir sus expresiones libremente, ¿verdad? A tomar decisiones el pueblo sobre algún tipo de referéndum o sufragios que se van a dar dentro de la República de Panamá. Otro principio serían los derechos fundamentales que son irrenunciables y que aplican a todos los ciudadanos panameños. Estos derechos fundamentales parten inclusive desde el derecho internacional, es decir, Panamá con la Constitución Política adopta y sigue los lineamientos del derecho internacional, específicamente de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se reconocen todos estos derechos fundamentales y conforman parte dentro de los derechos sociales establecidos a nivel mundial. Y estos derechos fundamentales o facultades, por qué no decirlo, porque estas son facultades de libertad de la persona, son irrenunciables y son inalienables. Y se reconoce un ordenamiento a los seres humanos. Pero si bien es cierto, hay que partir de la teoría natural, es decir, que la persona ya nace con el derecho natural. Partiendo de esta teoría, se supone que deberían reconocerse de todo hombre, y cuando le hago énfasis en todo hombre, me estoy refiriendo a todas las personas mortales, en cualquier ordenamiento. Es decir, que partiendo del derecho natural, ya el hombre tiene derecho a la vida. El hombre tiene derecho a la vida partiendo y reconociéndose esta conceptualización según convenios internacionales, y en este caso el convenio de los derechos humanos. Ahora bien, la estabilidad constitucional, otro principio doctrinal que se enmarca donde la Constitución ha de servir como un marco jurídico ¿para quién? Para la justificación del poder político y por ello ha de gozar de cierto grado de estabilidad en su texto. Es decir, que no se puede prácticamente reformar la Constitución de un día para otro. La reforma constitucional requiere mecanismos para poder ser reformada. Por ejemplo, uno de estos mecanismos sería cuando se repiten dos periodos continuos del mismo gobierno prácticamente que repiten. Es decir, que se da prácticamente el anteproyecto y este mismo anteproyecto lo sostiene esta misma postura, esta misma propuesta, la sostiene el próximo periodo y de esta manera se puede reformar la constitución política. Pero es muy difícil porque, si bien es cierto, nos hemos dado cuenta que en todo el contenido de nuestra organización jurídica hemos visto que ningún partido político en el sentido de orden presidencial como tal, ningún presidente ha repetido, es decir, ningún partido político ha repetido su presidente en un periodo siguiente. No se ha repetido, no se ha dado esa situación todavía en estos momentos. Y la supremacía constitucional, que es la que va a defender este valor supremo de norma madre que tiene la Constitución política. Este principio se fundamenta a nivel internacional específicamente por un precedente jurisprudencial. Un caso que se da en Inglaterra entre una persona y un juez. En este caso sería el caso Marbury contra el juez Madison. Y supone desde esta manera inicial el ordenamiento jurídico en una pirámide jerárquica, en que la Constitución va a ocupar la cúspide. Esta pirámide jerárquica la denominamos hoy en día la pirámide de Kelsen, donde se ubica la Constitución política en la cúspide, de igual manera junto al derecho internacional. Y de ahí vienen bajando en menos orden jerárquico, en ese sentido, las leyes, los decretos de leyes, los códigos, ¿verdad? Alguna norma de orden, algún estatuto, etc. Todas las que conformen la normativa específica de un Estado, pero siempre, ¿verdad?, prevaleciendo la norma madre, la norma suprema, que es la Constitución política de nuestro Estado panameño.
Nuestra constitución, de igual manera, tiene una rigidez constitucional. Este principio doctrinal de rigidez constitucional, en la norma suprema, ha de diseñar un proceso específico para su propia modificación. Como les indicaba, el principio parecido que tiene que ver de igual manera con que sustenta o que de igual manera reconoce que no se puede reformar la Constitución de un día para otro. Esta rigidez constitucional, este principio doctrinal se enmarca al procedimiento que se debe llevar, que de igual manera es un procedimiento especial para la modificación de la Constitución política, ¿verdad? Siempre utilizando una producción normativa infraconstitucional, es decir, que se violenta o se afecta una normativa constitucional que hoy en día debe ser reformada, que sea un artículo que ha quedado desfasado en nuestra constitución política, que hoy en día amerita y necesita urgentemente una reforma. Y aparte de esta reforma también tenemos un control de convencionalidad y un control de constitucionalidad. Dentro del control de constitucionalidad, la norma suprema, de igual manera, el procedimiento constitucional de nuestro derecho interno establecido en el Código Judicial, específicamente el libro cuarto, establece todo el ordenamiento jurídico que se ha delimitado al funcionamiento cotidiano, es decir, todo procedimiento en defensa de algún derecho que le asiste a la persona como tal. Ahí vemos de esta manera estos procesos que se presentan, ¿verdad? Uno de los más prácticos, de los más básicos reconocidos, estamos hablando de prácticamente el amparo de la entidad constitucional. Y el control de convencionalidad busca de igual manera que prime toda esta normativa, toda esta disposición internacional que parte desde los derechos humanos o de estas convenciones internacionales de derechos humanos, incluyendo a la que Panamá forma parte, que Panamá es signatario como tal, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto San José, ubicada en Costa Rica. Debe tener un control convencional como tal, es decir, que el control constitucional debe estar acorde y en la misma cúspide alineados con el control de convencionalidad. No puede estar ni el control de convencionalidad por encima del control de constitucionalidad, ni el control de constitucionalidad por encima del control de convencionalidad. Eso va a depender al final del derecho que se está sustentando o que se está debatiendo de una manera concreta o específica y que sea de conveniencia para el Estado panameño. Dentro de la Constitución política se cita otro principio que hoy en día es un tema de debate, una tendencia actual que estamos viviendo. Por ende, necesitamos urgentemente que nuestra Constitución política sea reformada, porque nosotros estamos visualizando que dentro de nuestra Constitución política hay colisión de normativas, hay conflictos normativos como tal. Hay algunos artículos de la Constitución que van en conflicto o que contradicen y chocan, ¿verdad?, con otros artículos. Un ejemplo de estos artículos sería el artículo de libre tránsito. Si yo gozo del artículo 27 de libre tránsito, ¿por qué existe el artículo 38 que indica que uno se puede manifestar de una manera pública, libremente? Si hay derecho para una manifestación y hay derecho para un libre tránsito, cuando se da este tipo de manifestación, se está afectando este artículo 27 del libre tránsito. Vemos claramente cómo en estos dos artículos hay una colisión normativa establecida. Y asimismo son los códigos, algunos códigos que, como se sustentan sobre la Constitución política, que son la base de la Constitución política, van de una manera u otra colisionando artículos de la Constitución. Y más adelante son objeto de demanda de inconstitucionalidad. Se debe de legislar acerca de este desarrollo de estas normas de una manera más amplia para poder delimitar
el objeto de cada artículo y que no se relacione con otro artículo que más adelante pueda traer una colisión normativa. Al final lo que se busca, ¿verdad?, después del análisis de todos estos principios doctrinales, es que nosotros tengamos una fiel convicción de que se necesita hoy en día una reforma constitucional actualizada y que esté acorde con lo que estamos viviendo en la actualidad como ciudadanos panameños. Muchas gracias. Muy bien, participantes, una vez terminada la sustentación magistral, estaré haciendo énfasis sobre la metodología, ¿verdad?, que utilizaremos para el desarrollo de este curso de Derecho Constitucional como tal. Dentro de esta metodología estaremos abarcando la clase mediante tres aplicaciones o tres herramientas, ¿verdad?, tecnológicas. La primera herramienta es la herramienta que nos exige la universidad, que ya es de conocer de ustedes, la herramienta de Chamilo. Chamilo viene a ser la plataforma virtual de ISADE Universidad, donde ustedes deben entrar con su número de cédula, sin guiones y sin cero. Cuando ustedes entran a la plataforma virtual, ustedes podrán encontrar de igual manera en diferentes iconos que están establecidos dentro de esta plataforma, ¿verdad?, virtual. Estarán viendo la descripción del curso, de igual manera otros iconos que vamos a utilizar, como el icono de lecciones, donde van a estar apareciendo todo el material, todo el contenido que yo les he prácticamente suministrado para ustedes dentro de esta materia. Van a ver el icono de tareas. En este icono de tareas ustedes podrán subir desde investigaciones, trabajos grupales, trabajos individuales. Ustedes podrán subir en este icono, ¿verdad?, todas estas asignaciones. Tenemos el icono de foros, donde ustedes van a tener dos foros como tal. El primer foro va a ser un foro social, que va a ser para preguntas, respuestas acerca del curso. De igual manera, de alguna situación o hecho que se esté dando o alguna inquietud que ustedes tengan con respecto, por qué no decirlo, a la universidad. Y un foro que va a ser de evaluación sumativa, un foro académico como tal, que es el foro de la asignatura de Derecho Constitucional, donde ustedes van a tener que desarrollar dentro de este foro, ¿verdad?, todas las garantías individuales que le asisten al ciudadano como tal. Estos lo van a encontrar debidamente establecido en su Constitución Política desde el artículo 17 hasta el artículo 55. Ustedes van a indagar acerca de todos estos artículos y ustedes van a interpretar con sus propias palabras cómo es la aplicabilidad de estas garantías individuales del ciudadano. De igual manera, van a ver el icono de enlaces. En este icono de enlaces van a ver la Constitución Política, el texto y algunos textos más constitucionales que yo les he podido suministrar al grupo para que tengan el acceso para consulta o de igual manera alguna asignación que tengan que investigar o algún proyecto que tengan que desarrollar. Sí, en el icono de tareas van a encontrar la tarea número 1, que consiste en el análisis de un video que yo les he dejado en el icono de lecciones en la primera semana, en la semana 1. Ustedes deben descargarlo, deben escuchar el video y hacer un análisis de 2 páginas. ¿Okay? La segunda tarea que aparece en el icono de tareas consiste, ¿verdad?, en un glosario que ustedes van a desarrollar de manera individual. La tercera asignación atiende a un cuestionario que es la otra asignación de manera individual que ustedes deben de desarrollar para la segunda semana, para la segunda sesión, en este caso específico la segunda clase. El examen final sí quedaría para la última clase, es un examen final que va a ser individual y para la tercera clase van a tener el desarrollo de investigación de los temas que se van a ver plasmados dentro de tareas número 3. Este es un trabajo de investigación que van a tener que subir a la plataforma. Es un trabajo de 10 páginas de contenido que debe de cumplir con todas las formalidades de un trabajo de investigación, siempre apegándose a las normas APA
actualizadas. Bien, este trabajo de igual manera deben de sustentarlo mediante la otra aplicación que vamos a estar utilizando en este caso de manera virtual, cumpliendo ahora con la parte síncrona, porque la plataforma virtual de la universidad, que es Chamilo, estamos cumpliendo con las necesidades, ¿verdad?, de clases asíncronas. Pero para las clases síncronas vamos a estar trabajando con la aplicación Meet de Google, y yo le enlazo, ustedes lo van a encontrar inicialmente en el icono de lecciones, van a encontrarse con lo que viene a ser la presentación del docente como tal. De igual manera ahí yo me presento y yo les he colocado el link que van a utilizar durante el curso para estas videollamadas que ustedes deben descargar esta aplicación ya sea en sus dispositivos móviles o de igual manera le pueden dar la búsqueda, sería otra opción, dar la búsqueda en su computador o irse directo a su correo electrónico de Gmail. En la barra izquierda prácticamente va a aparecer esta aplicación de Google. De esta manera estaremos trabajando síncrona, ¿verdad? Y la otra participación síncrona va a ser mediante la utilización del WhatsApp para comunicación, para de igual manera algún tipo de foro que se establezca dentro de una participación como tal, que una vez terminada la clase, ustedes con alguna inquietud, con alguna duda o con alguna actividad que yo les he postulado a ustedes van a ampliar o indagar al desarrollo de la misma, en este caso un foro mediante la aplicación de WhatsApp. Lo que representa a las lógicas de evaluación, vamos a estar trabajando con un 30% trabajos individuales, 30% trabajos grupales y un 40% el examen final. Bien, les deseo mucha suerte y nuevamente, ¿verdad? Bienvenido a este curso de Derecho Constitucional, donde se van a enriquecer sus conocimientos y este conocimiento, ¿verdad?, le va a servir día a día en el acontecer de la vida profesional que ustedes van a llevarnos adelante. De igual manera, para alguna situación específica que tengan en concreto, ustedes deben de conocer cómo es el funcionamiento de su constitución política como tal, conocer sus derechos. Mientras más conocen sus derechos, mejor nos pueden como ciudadanos para nuestra persona. Me despido de ustedes, que pasen una muy buena noche. Si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase, la próxima semana, ¿verdad?, a la misma hora estipulada y con el mismo link que vamos a utilizar para el curso. Saludos y buenas noches a todos. Bendiciones.